¿Por qué Cuba no debe ser excluida de la lista de países terroristas? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El creciente ruido internacional para que el régimen de La Habana sea excluido de la lista de países terroristas del gobierno de Estados Unidos lo impulsa la izquierda, con cada vez más influencia política y control de los medios de comunicación. Pero a nosotros no nos controlan, porque el gobierno de Cuba practica el terrorismo, protege y apaña a cuanto terrorista lucha en el mundo contra la civilización y democracia liberal occidental. Es esa la respuesta a la pregunta del título. ¿Por qué el partido político castrista gobernante en Cuba es el mismo de hace 70 años, que nació ya sembrando terror por toda la isla y que al asaltar el poder lo convirtió en terrorismo de Estado? Y continuó con su vocación incendiaria, ya no solo en Cuba, sino allende los mares, incluso en los Estados Unidos. Esa vocación revolucionaria tuvo su génesis en el ADN gangsteril de Fidel Castro, quien irrumpió en la escena política, pistola en mano, baleando a rivales políticos en La Habana, algunos de ellos por la espalda. Si con el dinero de su padre, Ángel Castro, no se hubiera sobornado a un juez, Fidel Hipólito habría sido condenado a muchos años de cárcel en el juicio en el que compareció acusado de asesinar a Óscar Fernández Caralt, sargento de la policía universitaria, que poco antes de morir dijo que fue Fidel quien le disparó. El creciente ruido internacional para que el régimen de La Habana sea excluido de la lista de países terroristas del gobierno de Estados Unidos, en compañía, por supuesto, de Corea del Norte, Irán y Siria, lo impulsa la izquierda, con cada vez más influencia política y control de los medios de comunicación, universidades, instituciones académicas, sociales y muchas más, tal y como lo soñó Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista de Italia. Sí, esa izquierda es gramscista. Ha llegado al poder en procesos electorales burgueses y no a tiros como propugnaban Marx y Lenin, pero por razones político-ideológicas no admite el carácter terrorista del castrismo y encima le rinde pleitesía. De esa lista fue sacada Cuba en 2015 por Barack Obama, cuando Raúl Castro lo puso como condición para establecer las relaciones bilaterales. Fue devuelta en enero del 2021 por Donald Trump a ese club del terror, del que nunca debió salir desde que Ronald Reagan allí la puso en 1982. Incluso la reciente cumbre iberoamericana número 28 ha evidenciado el dominio izquierdoso en Latinoamérica y España. Desde Santo Domingo hizo la solicitud. También lo hizo el Consejo Mundial de Iglesias, el mayor del mundo, a pedido de la Iglesia Presbiteriana de Cuba, con el apoyo de Estados Unidos, Canadá y Colombia. En Estados Unidos, donde la inteligencia castrista se mueve cómodamente, senadores, congresistas, empresarios, granjeros, académicos, artistas, activistas sociales y medios de prensa reiteradamente piden lo mismo. Y hay en todo un argumento muy hábil. Si hace muchas décadas el régimen castrista cometió excesos revolucionarios de violencia, eso es ya cosa del pasado. Es historia antigua, dicen. Falso. Nada de eso. Ese partido político único que hoy gobierna Cuba es el mismísimo creado por Fidel Castro en 1953, al que nombró Movimiento 26 de Julio. El propio ataque al Moncada fue ya terrorista. Los asaltantes se disfrazaron de soldados batistianos y sorprendieron en calzoncillos mientras dormían a los militares del cuartel,
muchos de ellos borrachos luego de divertirse en el carnaval santiaguero. En estos 70 años transcurridos, ese partido monopólico ha estado todo el tiempo mangoneado a capricho por dos hermanos. Uno de ellos murió de viejo a los 90 años y el otro sigue al mando, ahora desde las sombras, con el paripé de un retiro en el que nadie cree, con sus casi 92 años que cumple en junio próximo. Como M267, ese partido castrista hacía explotar bombas que mataban a inocentes y asesinaban a tiros en las calles. El cargo principal en las células clandestinas más terroristas eran jefe de acción y sabotaje. Las bombas explotaban no en instalaciones militares, sino en tiendas, en cines, en cabarets, nightclubs, parques, estaciones de trenes y de ómnibuses, fábricas y muchas otras instituciones. La consigna partidista de las 3C era químicamente pura terrorista. Cero cine, cero compras, cero cabaret. En una sola noche en La Habana, 8 de noviembre de 1957, explotaron 100 bombas. El padre de un barbero, cabo del ejército, Dionisio Gulnet, llamado Antonio, murió destrozado por una bomba en su casa en Santiago de Cuba. En Miramar, el cocinero en una residencia murió por una bomba colocada en esa casa. En el cabaret Tropicana, una bomba fidelista arrancó de cuajo un brazo a un adolescente de 17 años. Agustín Gómez Lubián murió cuando iba a lanzar una bomba que habría matado a archivieras y lectores en una biblioteca en Santa Clara. Y Urcelia Díaz Báez murió cuando iba a poner una bomba en un baño en el Teatro América de La Habana, repleto de público. Nunca podré olvidar la noche de julio de 1958, en la que fui testigo de cómo una bomba colocada en el Parque Martí de Ciego de Ávila un sábado por la noche mató a 3 avileños e hirió a 6. La bomba era para asesinar a Andrés Rivero Agüero, candidato batistiano a la presidencia, de visita en la ciudad. Pero el terrorista del M267 se acobardó y no la puso en el Hotel Santiago Habana, sino debajo de un banco en la plaza más concurrida de la ciudad. Finalmente, Batista, presionado por Washington, huyó del país, y los Castro, luego de desplazar a las otras organizaciones que también se enfrentaron a la dictadura ya derrocada, con su partido monopolizaron el poder político y militar e hicieron correr ríos de sangre ante los pelotones de fusilamiento. El Partido Castrista en 1961 pasó a llamarse Organizaciones Revolucionarias Integradas. En 1963, Partido Unido de la Revolución Socialista. Y finalmente, Partido Comunista de Cuba, desde 1975. Desde los años 60 y 70, el comandante Manuel Piñeiro, alias Barbarroja, y personalmente Fidel Castro se encargaron de infectar a América Latina con terrorismo urbano y rural, y también lo hicieron en el imperio. En 1962, los espías cubanos Elsa Montera y José Gómez, de la misión de Cuba en la ONU, fueron sorprendidos por el FBI cuando iban a detonar 500 kilogramos de explosivos dentro de las icónicas tiendas neoyorquinas Macy's y Bloomingdale, y en la estación central ferroviaria de Manhattan, y probablemente Fidel Castro tuvo que ver en el asesinato de John F. Kennedy. El gobierno cubano de hoy es el más terrorista que ha habido en América. El Partido Único, hoy en el poder desde 1959, se ha dedicado a dirigir, financiar y entrenar, incluso en Cuba, a grupos terroristas y saboteadores que en América Latina han asaltado bancos, incendiado fábricas y tiendas, estaciones de trenes, han asesinado a militares y políticos. Ahora mismo Cuba dirige el aparato de torturas y terrorismo en Venezuela, que ha costado la vida a miles de venezolanos. Muchos torturados identifican como cubanos a sus torturadores por el acento al hablar. Ha asesinado a 7.899 cubanos opositores políticos.
fusilados o asesinados extrajudicialmente o que han muerto por causas atribuibles a la dictadura, según el último informe de 2019 de Archivo Cuba. O sea, el partido que hoy gobierna Cuba ha matado a 4.834 personas, más que Pinochet, quien mató a 3.065 opositores, según cifras oficiales. Hoy el castrismo está detrás de las incendiarias protestas en Latinoamérica para desestabilizar gobiernos democráticos, como ocurre ahora en Ecuador, donde el presidente electo está a punto de ser destituido para facilitar que el corrupto Rafael Correa vuelva al poder. Y antes incendiaron las calles en Chile, en Colombia, en Perú y Bolivia. Lo que por justicia elemental se debe pedir en todo el mundo es que el castrismo no salga nunca de esa lista de terroristas y que Raúl Castro y sus cómplices sean juzgados en la Corte Internacional de Justicia de la ONU por sus crímenes contra la humanidad. Basta ya de congraciarse con la peor tiranía en la historia de América. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.